Bienvenidos a un episodio más del podcast de Digitartis, tras el servidor. Y nada, quemando uno de los últimos cartuchos de este periodo veraniego, hoy grabamos el podcast con un amigo, con Tomás, periodista experto en eventos informativos, tecnología, sostenibilidad en mediana y gran empresa. Escribe para periódicos como El Confidencial y El Diario.es y además capitanía la organización de eventos para empresas como por ejemplo puede ser Moeve, entre otras muchas. Así que nada, Tomás, bienvenido. Muchas gracias por compartir este ratito. Gracias a ti por invitarme a hablar de tecnología y de transformación digital y en este podcast que además yo creo que está cogiendo cierta dimensión. Vamos, yo te sigo y lo veo y lo escucho siempre con mucha atención. Bueno, además creo que hoy tenemos un podcast bastante calentito, valga la redundancia, con la ola de calor que acabamos de tener. Así que, bueno, hay un montón de cosas sobre las que vamos a hablar y bueno, espero que nos dé tiempo a pasar por todas ellas poquito a poco, que se entiendan, que nuestros oyentes puedan sacarle provecho y sobre todo tengan un valor importante de todas ellas. A ver si nos da tiempo a no dejarnos nada en el tintero, que yo creo que sí. Así que bueno, yo creo que lo importante es que empecemos hablando un poco dentro del contexto de la tecnología, sobre todo las tendencias, ¿no? Tendencias dentro de el mundo de las empresas en España y que nos hables un poco, bueno, pues qué es lo que estás viendo tú dentro de tus eventos y dentro de todo lo donde participas, eh, a nivel empresarial y a nivel sectorial, pues qué es lo que más se mueve a día Mm. de hoy. Em, la gran empresa, que es sobre todo con la que trabajo en los eventos informativos, también trabajo mucho con mediana empresa, em, está hablando de que ya hemos superado con creces esa etapa de probar cosas, me refiero a tecnología, innovación, transformación digital y a conseguir ya resultados notables, medibles, etcétera. Entonces, voy a intentar darte un poco las tendencias que yo he detectado. Lo voy a intentar hacer de una manera sencilla, con un lenguaje que pueda entender todo el mundo, sin entrar en demasiados tecnicismos. Pero bueno, yo creo que la gran protagonista en cuanto a tendencia, transformación digital, etcétera, es la IA. O sea, no puede ser de otra manera. Ya la usamos todos para tareas cotidianas, ya no solo profesionales, me refiero a cualquier persona, ¿no? Se está colando en nuestras vidas, es esa gran revolución que nos toca. Pero la gran primera tendencia que he detectado entre la gran empresa y mediana empresa es que la IA, o sea, no hay IA, no hay una IA útil, sino hay un dato útil. Y ese dato útil tiene que tener una calidad, tiene que estar trabajado, tiene que tener trazabilidad. ¿Vale? Esa sería la primera gran tendencia de la que te podría hablar. Luego también muy importante en materia de transformación digital, más allá de ser eficientes en nuestro desempeño, llevar más lejos nuestro negocio, una gran tendencia es trabajar la atención al cliente y la comunicación interna, la comunicación externa y la atención al cliente en algo tan básico como que ahora disponemos de numerosos canales. Esta omnicanalidad nos permite estar más cerca bueno, de nuestro target y comunicarnos mejor con él. Esa también es una tendencia importante. Y bueno, yo creo que la ciber. O sea, la ciber es, junto con la IA, la gran tendencia, también la gran batalla, esa labor, ¿no?, de concienciación, de cómo podemos hacer calar este mensaje. Luego supongo que me preguntarás más adelante en específico sobre este, sobre Sí, este sí, tema. luego entraremos en ello. Y dos tendencias más muy rápidas y ya te dejo que vayas abriendo los melones que quieras. La nube, esa dicotomía, ¿no? Nube, local, trabajo con mis sistemas, ¿cómo lo hacemos? Te adelanto que yo creo que lo híbrido, ¿no?, es donde hay que poner el foco, ¿no? Ya veremos para qué casos. Luego tengo ahí una pregunta preparada para ello, así que luego comentamos Eso es. sobre esto. Y el último gran aspecto que he observado, que siempre sale en todos los eventos con gran empresa, es
la sostenibilidad, que es, digamos, algo que se ha colado en nuestras vidas, en nuestro día a día, que es casi tan importante el reporte ESG como el reporte financiero por exigencias legales, por normativas que vienen, y para conseguir estar a la altura de lo que se nos va a exigir legalmente y bueno, por la simple preservación del planeta, para conseguir estar a esa altura tenemos que transformarnos digitalmente. Van de la mano, es la Twin Transition, ¿no? La transformación digital y la sostenibilidad. Perfecto. Em, Hablando de la IA, yo creo que, y siempre digo, ¿no? Que la IA que conocemos hoy es la peor IA de la historia. O sea, al final esto acaba de empezar y realmente tiene mucho recorrido por delante. Pero sí que es cierto que ya hay cierto temor, ya hay cierto miedo de la gente de, joder, es que la IA va a quitar el trabajo a las personas, es que va a sustituir lo que yo hago. ¿Cómo se vive esto realmente en empresas que ya están inmersas en ello, en esta transición? Pues te diré, Pedro, que esto lleva sucediendo casi desde que el hombre es hombre, ¿no? Desde el neolítico, los diferentes avances tecnológicos, de ingeniería, siempre que ha aparecido una nueva herramienta, ha habido ciertas reticencias, ¿no? Bueno, sin ir más lejos, en plena revolución industrial, en el siglo XIX aparecieron los movimientos luditas, ¿no? Ese movimiento contra la máquina que me va a quitar el trabajo. ¿Qué ocurría? Lo que ocurría entonces es bastante parecido a lo que ocurre ahora, ¿no? Con la IA. ¿Qué ocurría entonces? Que los trabajos, en este caso manuales, más repetitivos, más automatizables, eran los que quedaban sustituidos. Al final, lo que hacían X personas a lo largo de un día te lo conseguía hacer una máquina en pocos minutos u horas, ¿no? Exacto. Ahora ocurre algo parecido con la IA, con la diferencia de que toca, digamos, a los trabajos intelectuales, ¿vale? Y ese es, digamos, el gran cambio que estamos experimentando en esta revolución. O sea, nosotros, los que tenemos cierta edad, los millennials, hemos vivido varios cambios importantes en nuestra vida, casi todos relacionados con la tecnología. Ahora nos toca la IA. ¿Qué va a hacer la IA con los trabajos? Yo creo que es posible que sí que suprima, o mejor dicho, modifique trabajos eso, más repetitivos, más automatizables, pero sobre todo lo que va a hacer es modificar muchos trabajos y generar nuevos puestos de trabajo específicos en diferentes aspectos de la IA y de trabajo del dato, ¿no? Pero la clave está en que esos trabajos con escaso valor son los más automatizables, los más susceptibles de verse impactados por la IA, mientras que al final siempre va a haber una capa de valor que la va a dar un profesional humano. Yo creo que van por ahí un poco los tiros. Es como si tuviéramos un becario virtual trabajando para Y nosotros. yo creo que para tranquilizar a todo el mundo, que la IA no funciona sola, ¿no? Mm, O sea, al final alguien tiene que decirle a la máquina cómo quiere eso es, que trabaje y que haga las eso es. cosas. Yo creo que aquí has dado un concepto que es clave, ¿no? Y es el hecho de tareas que realmente no aportan valor en el día a día al negocio, ¿no? Tareas repetitivas que hace una persona dentro de una compañía y que encima le requieren de un montón de tiempo a lo largo de su jornada, pues el intentar minimizar y el intentar minorizar el tiempo que hay y que se dedica a todo esto, pues es bastante importante. Eh, Luego has comentado otro punto, el tema de los datos, ¿no? O sea, venimos de un punto o de un tiempo, mejor dicho, en el que los datos era el nuevo oro. Al final, el tener un dato bien estructurado, el tener un dato bien localizado, el tener una calidad del dato, porque en muchas ocasiones no hay calidad del dato, no tenemos... yo me he encontrado circunstancias en las cuales, oye, tal información, ¿cuál es la correcta? La que viene del CRM, la que viene del RP, la que viene del sistema de pedidos, de dónde saco el dato correcto, ¿no? Si probablemente cada sistema tiene un valor diferente. Entonces, tener esa pureza dentro de los datos nos va a ayudar a poder utilizar la IA de una manera realmente productiva, ¿no? En cualquier caso, como te decía al principio, alguien debe decirle, ¿no? Eso Oye, es. necesito que hagas esto por mí, que lo hagas de esta manera y no
la IA no siempre funciona a la primera, hay que ir Claro, depurando, eso hay que es. ir trabajando con ello y es como un niño pequeño, ¿no? Que al final, pues oye, tú le vas diciendo Eso es. cómo quieres que vaya actuando, qué es lo que quieres que te vaya proporcionando y por dónde quieres ir puliendo y corrigiendo cierto margen de error, ¿no? Eso es. Pero bueno, oye, al final hay que estar preparados y bueno, yo creo que es un nuevo contexto en el cual pues, vamos a sacar mucho provecho al trabajo, ¿no? Em, Además, bueno, yo creo que aquí nos abre también una parcela en la cual podemos pensar de qué necesita una empresa, una solución a medida para poder trabajar en el día a día o necesita realmente una solución presente en el mercado, un producto que ya está hecho. ¿Cómo, cómo se ve esto, ¿no? Dentro del mundo empresarial en España? ¿Cómo crees tú que esto se aborda en las empresas? Pues la gran empresa, que al final ejerce de vehículo tractor de un montón de pequeñas y medianas empresas que al final son las que configuran el 90% del tejido empresarial español. O sea, no nos olvidemos que España está constituido por pequeñas, medianas empresas sobre todo. Pero ¿qué nos dice la gran empresa o cuáles son sus recomendaciones? Compra lo común, construye lo que te hace distinto. Es decir, vamos a movernos en el punto No intermedio. reinventes la rueda. Eso es, eso es. Lo que decían un poco los romanos, ¿no? El auras mediocritas. En la mitad del camino está un poco la virtud. Entonces, hay que decidir, ¿no? ¿Qué encaja hoy? ¿Qué conecta bien? ¿Qué es seguro? ¿Con qué cumplimos la ley? ¿Cuánto me va a costar esto? Es decir, hay que ir probando un poco para ir afinando. Es verdad que no se pueden hacer planes a demasiado medio y para nada a largo plazo, porque las cosas en transformación digital cambian casi de un día para otro. Pero bueno, se pueden trabajar en ciclos cortos, ¿no? En ciclos a lo mejor de 3 meses ir probando y ya se ve que externalizamos, pues lo común, lo que decíamos antes, programas ya hechos, licencias, y trabajamos lo nuestro, lo que es nuestro core, ¿no? Eso lo hacemos un poco más a medida. Sí que evitaría siempre los programas muy artesanales, lo que podríamos denominar la informática de autor, ¿no? Algo que luego sea muy complicado de mantener, que dependas casi exclusivamente de un profesional. Eso sí que lo Yo me lo evitaría. guiso, yo me lo Eso como, es, eso eso es. no. Y una clave, antes de que se me olvide, que es muy importante y que está muy relacionado con lo que hablábamos antes, mmm, cuando externalizamos, cuando trabajamos con proveedores, ¿qué ocurre con nuestros datos? ¿Me los voy a poder llevar cuando yo quiera? ¿Me van a cobrar por llevármelos cuando yo quiera? Eso es importante que la mediana empresa lo tenga siempre presente. Sobre todo de cara al cumplimiento, porque Eso ahora es, en términos de, bueno, ley de protección de datos eso y es. demás, eso es bastante importante. Y luego en términos de ciberseguridad, Correcto. que también luego profundizaremos por ahí, ¿no? Y comentaremos por ahí. Em, y luego, bueno, yo creo que todo esto también nos lleva a pensar cómo sustentamos, ¿no? La empresa, cómo bueno, hacemos que nuestra empresa esté digitalmente preparada, ¿no? Y tenga su infraestructura disponible para poder operar. Y aquí entramos en el mundo cloud, que también mencionabas antes, en el mundo on-premise. Em, sí que es cierto que el mundo cloud lleva bastante tiempo presente, ¿no? Inclusive a nivel particular, a nivel doméstico, tiene una penetración altísima, pero a nivel profesional sí que ha tenido ciertas luces y sombras, ¿no? Empezó muy fuerte, luego temas regulatorios a nivel, como comentábamos antes, de protección de datos, bueno, pues ha tenido ciertas restricciones y luego entra la última variable, que es la variable de los costes. Había un porcentaje también bastante y una cuantía bastante importante de empresas que han tenido que dar marcha atrás a sus migraciones al cloud para volver al on-premise. ¿Qué visión hay a día de hoy? Antes mencionabas o adelantabas, ¿no? Una posición híbrida entre ambos casos, pero ¿cómo está esto en este momento? Esa sería la apuesta. O sea, yo creo que efectivamente después de... Es un poco la ley del péndulo, ¿no? Te vas a un extremo, trabajo en on-premise, me voy al otro extremo, todo cloud. Al final, los vaivenes nos llevan al punto intermedio.
Y ese punto intermedio, pues digamos, la nube, ¿para qué? Para ir rápido, para aguantar picos, también depende un poco del negocio de cada compañía, pero al final lo propio para lo estable y para cumplir con las exigencias legales. Hay que mirar el coste total, hay que mirar equipos, licencias, personas. Cada empresa es un mundo, pero sí, efectivamente yo creo que en el hibridismo está un poco la clave de todo. De nuevo, insisto, ¿no? En los datos, cuidado con esos extracostes que puede haber por sacar mis propios datos de la nube, hay que estar alerta. En esto me han insistido muchísimo las grandes corporaciones. Manejar siempre buenas prácticas muy fáciles, yo que sé, pues crear presupuestos con alertas, apagar lo que realmente no se está utilizando, tener un plan por si fuera necesario cambiar de proveedor y por supuesto no subir nada a la nube sin adaptar, o sea, no se pueden subir las cosas tal cual a la nube, ¿no? Hay que tener ciertas cautelas porque además es la puerta de entrada, puede ser la puerta de entrada para determinadas situaciones que a nadie le Exacto, gustan. volvemos al mundo de la Eso ciberseguridad. es. O sea, yo creo que aquí al final, em, y probablemente no tanto en la gran empresa, que al final tiene un pulmón financiero bastante mayor, pero sí en la mediana, pequeña empresa, la nube puede ser muy interesante cuando el servicio que van a alojar ahí es un servicio muy básico y es un servicio en el cual, pues oye, tener una eh, infraestructura on-premise les supondría un coste muchísimo mayor en el medio largo plazo, Eso ¿no? es. Entonces, bueno, vale, yo creo que el punto de inflexión entre nube y on-premise realmente lo marca realmente el presupuesto, ¿no? Claro. Vamos a dejarlo Sí. ahí. O sea, es una cuestión meramente, pues oye, cuánto quiero yo invertir o amortizar en el medio largo plazo y cuánto quiero yo gastar eh, mensualmente, Eso es. recurrentemente, por tener una serie de cuestiones que me hacen olvidar el hecho de que la propiedad de ese hierro, como suelo decir, Mm, sea mío. ujú, Em, Al final, y mencionabas temas de ciberseguridad. ujú, em, yo creo que la nube también ha abierto un punto, ¿no? En el cual, pues bueno, hay una serie de cumplimientos, hay una serie de cuestiones en las cuales hay que estar alerta, ¿no? totalmente. Como decíamos antes, el tema del cumplimiento de la protección de datos, bueno, hay datos que no te puedes llevar, y sobre todo en términos de ciberseguridad, ¿no? No Ujú, porque esté en la nube estás protegido. claro. O sea que, ¿tú crees que realmente en términos de ciberseguridad hay concienciación con todo esto? ¿No lo hay? Ujú. ¿Cómo has visto esta situación o cómo se ve esta situación dentro del mundo empresarial? Como te adelantaba antes, un poco cuando hablábamos de las tendencias, en esas primeras pinceladas, la ciberseguridad me parece, vamos, algo fundamental siempre que se hable de transformación digital, de tecnología, de innovación. Al final, de nada sirve tener una casa si no la podemos proteger, ¿no? El símil más simple al final es Exacto. el más útil. ¿Qué ocurre? Que realmente hay que ser lógicos y sensatos. La seguridad al 100% no existe, pero sí que existe la vigilancia al 100%. ¿Vale? Y ahí hay muchas formas de lograr esa vigilancia al 100%. Por un lado, trabajando con nosotros mismos y con nuestro personal. Hablo de la mediana empresa porque al final la gran empresa tiene otros problemas de los que ahora te hablaré. Pero en mediana empresa, vigilemos lo nuestro, fomentemos hábitos tan sencillos como las dobles verificaciones, actualizaciones, copias probadas, permisos. Vigilemos esto y deleguemos también en profesionales allá donde no lleguemos. Al final, recurrir a proveedores de ciberseguridad testados, yo creo que es algo fundamental para la mediana empresa, fundamental y muy recomendable. Imprescindible, incluso te diría. Sí, Eh, Luego, hay una cuestión muy importante. En pequeña empresa y mediana empresa, la concienciación es algo fundamental. No terminamos de creernos que podamos ser vulnerables o susceptibles de recibir un ataque. No nos lo terminamos de creer. No sé muy bien por qué. Hay que trabajar esa concienciación. Como te decía antes, de cara a nuestros propios empleados,
de cara a nuestras cadenas de valor, eso es fundamental porque las cadenas de valor son los puntos de entrada muchas veces. Es decir, nosotros estamos haciendo bien las cosas, pero ¿con quién estamos trabajando? Ese autónomo, esa pyme, está haciendo bien las cosas, porque me puede entrar por ahí el problema. Exacto. ¿Cómo nos puede rebotar, ¿no? De un Eso es, proveedor, de un cliente. eso es. Y luego en gran empresa, también nos sirve para la mediana, pero la gran empresa se está fijando mucho en que esa concienciación de la que hablábamos tiene que afectar transversalmente a todo el negocio, transversalmente horizontal y vertical, es decir, horizontal a todos los departamentos. Hay que derribar los silos porque al final un ataque va a afectar a todas las áreas por igual. Y verticalmente porque al final la gran pelea que tienen los CISOs ahora mismo es hacerle llegar la importancia que tiene la ciberseguridad a la dirección. Eh, hay que hacerles entender a las personas responsables en las medianas y grandes empresas que un ataque puede destrozar el negocio, ¿no? Exacto. Entonces, yo te diría que, vamos, que junto con la IA de la que hablábamos antes, la gran tendencia, y no solo tendencia, la gran responsabilidad es proteger nuestros negocios, la ciberseguridad. Sobre todo porque, bueno, como nosotros decimos, ¿qué vas a hacer si realmente una vulnerabilidad ha conseguido tirar abajo tu negocio? Claro, ¿Cómo te es así. recuperas de esto, no? Es así, que cada empresa, perdona que te interrumpa, pero que cada empresa mediana que nos esté viendo se lo pregunte. Para ahora mismo tu negocio, ¿cuándo tardas en recuperarte? Y también pregúntate cuánto puede hacer un ataque que tu negocio se detenga totalmente. Exacto. A nivel económico, a nivel reputacional, Eso es, cuántos clientes tuyos se irían con la competencia, etcétera, etcétera, ¿no? O eso sea, es. yo creo que es clave. Y sobre todo acompañar a esa capa de protección, ¿no? O a esa visión de la protección de un plan de recuperación. Y aquí Correcto. entramos a hablar de planes de contingencia, entramos a hablar de planes de recuperación frente a desastres, Eso es. planes de continuidad de negocio, en los cuales, pues bueno, evidentemente no vale con antes o después te va a tocar. El mundo del ciberataque es así, en mayor o menor medida, y la opción de pagar un rescate, por ejemplo, frente a un ransomware debe ser, no es que sea la última, es que no debe ser opción, ¿no? Claro. Entonces, el estar preparado para poder volverte a levantar desde un punto pasado y poder volver a operar con todo tu negocio de una manera más o menos normal en el menor tiempo posible, pues es lo más importante, ¿no? Al final es una circunstancia en la cual no solo hay que fijarse en el escudo, sino hay que fijarse también en la salvaguarda de, oye, ¿qué ocurre si al final el escudo falla? Antes has hecho off the record un símil que me ha gustado mucho, que es el del motero. El del motero, sí, sí. Me gusta porque realmente pone en situación, o sea, el motero, ¿cómo es? Sí, el motero, los moteros dicen que hay dos clases de moteros, el que se ha caído y el que se va a caer, Pues y yo igual digo que para hay las dos empresas. clases de empresas, la que Pues, le han atacado y la que le van a atacar. pues eso es clave. De verdad que a todos los que nos estén viendo que tengan esto bastante claro. Sí, sí. Al final, bueno, la gente se piensa que el tema de los ataques hay un hacker ahí detrás que Sí, con tu está, empresa, ¿no? exacto, focalizado de voy a atacar a tu empresa y al final esto no funciona No, así. O sea, es una cuestión de desconocimiento, ¿no? Evidentemente, grandes corporaciones que tienen un CISO, pues esto es básico para él, claro, evidentemente él lo sabe, ¿no? Pero este desconocimiento en la mediana empresa requiere hasta de un trabajo de evangelización, porque la gente se cree eso, suele decir, oye, ¿cómo va a haber una persona ahí esperando para atacarme a mí y tal? Dice, si yo no soy nadie. claro, Y dije, esto no funciona así. O sea, claro. los ataques, no hay ataques, no hay un hacker haciendo un ataque dirigido específico a ti. No, al final es una cuestión de ellos lanzan un globo sonda Eso de, es. oye, el típico mensaje SMS que recibimos todos. Sí, Vamos a ponernos en un ejemplo práctico muy sencillo, ¿no? De, oye, que resulta que si quieres hacer esta operativa del banco, clica en este enlace, ¿no? Y luego te roban todos tus datos. Pues bueno, tú lo ves y dices, ah, no, esto es falso. Pero le puede llegar a otra persona exacto. que esté despistada o que no tenga tanto, no esté tan al día de eso y Eso es. demás, y que realmente termine haciendo clic en el enlace y terminan robándole los datos. Eso es. Pues al final, como digo, es una cuestión totalmente estadística, ¿no? Y es una fase o es una labor realmente de conocimiento y de saber qué hay que hacer en unos casos o en otros. O sea, la ciberseguridad
hay que tomárselo como un componente educativo, prácticamente. Totalmente, totalmente, sí, sí. Prácticamente. O sea que yo y en este caso a nivel de Digital Artist lo vemos como algo que tiene que estar presente en el día a día, ¿no? Em, de hecho, esto me lleva a mencionar lo que es la fase más de diseño estratégico, la Ujú. fase más de contemplar cuál es la actividad que vas a realizar dentro de tu compañía o dentro de las compañías en un medio o largo plazo, ¿no? Em, evidentemente desechando esos planes estratégicos antiguos a 3 4 años que ahora mismo ya no tienen sentido porque el tiempo o las cosas cambian tan rápido que en 3 4 años ya no ocurren, pero sí con esa perspectiva de decir, oye, yo quiero llegar a un sitio y bueno, ¿cómo puedo hacerlo y de qué manera tendré que ir maniobrando en base a los cambios o las circunstancias que no he sido capaz de contemplar en un inicio, ¿no? ¿Cómo ves tú esto en el mercado? La estrategia digital te diría que no es una opción, sino que es una obligación. Es decir, el que no se transforme digitalmente está fuera. Eso es así. Y dentro de esa transformación digital, lo que me transmiten las empresas en los eventos que organizamos es que sin rumbo la tecnología es un gasto, pero si tú tienes un rumbo claro, un camino, una meta, genera negocio, potencia el negocio, crea valor, ¿vale? Uh -huh. Y eso es fundamental entenderlo para la mediana empresa. Entonces, esa estrategia hay que planificarla. El que todavía no tenga claro cómo hacerlo, yo le diría que puede coger 5, 6, 7 casos, marcarse un objetivo, medidas simples, barajar ingresos, ahorros, tiempo, satisfacción, no sé, ir tanteando, ¿no? Y a partir de ahí, probar, medir, imprescindible, yo creo que es algo absolutamente básico, y luego decidir, ¿no? A partir de ahí ya podrás seguir, parar, escalar, ¿no? En ciclos cortos, porque como hablábamos antes, al final esto va muy rápido. Entonces vas probando en ciclos cortos de 2, 3 meses, 80, 90 días son plazos aceptables para ir viendo lo que está funcionando y lo que no y seguir adelante. Y ya en base a esas pruebas ya puedes diseñar una estrategia digital un poco más amplia. Pero no hay que bajarse del carro. El que se queda fuera está absolutamente fuera. Te comen la tostada, como se suele decir. Y sobre todo el concepto que yo creo que es clave que has dicho, el medir. O sea, Totalmente. medir, yo creo que saber realmente cuál es el resultado que estás obteniendo de una acción que has realizado es clave. O sea, al final, y sobre todo porque lo mencionabas, ¿no? Todo aquello que no se mide termina siendo un gasto. O sea, al Totalmente. final creo que esta es un poco la lacra, ¿no?, que tiene este mundo de la tecnología, inclusive del gobierno IT dentro de las empresas, y es que se ve como un departamento que termina siendo un centro de coste y realmente todo lo contrario, porque si lo pensamos desde un punto de vista de negocio, ¿cuántas empresas serían capaces de poder trabajar diariamente si no tuvieran ese No, es que es departamento, un ¿no? área que tiene que estar pegada al negocio. Al final es imprescindible, absolutamente, ¿no? Lo que pasa que, bueno, luego cambia el concepto de cómo se orienta y cómo se dirige ese área. Entonces, yo creo que el tema de la medición es algo totalmente, vamos, Sí, obligatorio sí, sin duda. dentro de la estrategia, porque ¿Cómo, es cómo lo, vas a vivir sin KPIs? Perdona que te vuelva a interrumpir. ¿Cómo vas a medir vivir sin KPIs en el mundo de la IA? O sea, es que ahora mismo es algo inconcebible. y para la toma de Es que decisiones. es así, es Al así. final, para cualquier cosa tienes que poder tomar una decisión con conocimiento de causa, que se dice. Entonces, al final, eh, ¿cómo sabes tú si realmente, yo qué sé, estás teniendo menos ventas? ¿Por qué? Pues porque estás haciendo menos acciones comerciales, estás invirtiendo menos en publicidad, realmente el mercado está empezando a comprar otro tipo de producto. Es que Todo eso hay que... lo que hablábamos antes del CISO, de llegar a la dirección, también se aplica al CDO. O sea, al Exacto. final es una labor fundamental el saber transmitir la importancia que tiene este área. Es que son perfiles que son muy nuevos dentro de lo que es el ámbito profesional, que ya, bueno, Sí, son perfiles que ya llevan tiene años recorrido. aquí, pero que relativamente son muy nuevos.
no es como cuando hablamos de un director financiero, que eso viene existiendo desde hace décadas, ¿no? Pero el CISO, el CDO, el CIO son perfiles que realmente deberían poder escalar hacia arriba en la alta dirección en un lenguaje comprensible cuáles son las necesidades para la empresa. Y al final son perfiles que tienen un alto conocimiento técnico muy profundo, tienen una capacidad técnica brutal, pero en ocasiones cuesta, ¿no? El demostrar ese valor, esa importancia de, oye, tenemos que invertir en este ámbito, ¿no? Para poder obtener un beneficio y un rédito y poder potenciar el negocio de una u otra manera, ¿no? Entonces, todo esto todavía cuesta un poquito, ¿no? Cuesta un poquito. Bueno, al final creo que hemos ido tocando, ¿no? Todos los palos poquito a poco, ¿no? Yo creo que hemos entrado en todos ellos y sí que, bueno, pues me gustaría no acabar el podcast sin entrar en un punto que para mí considero interesante y que yo creo que para los oyentes también puede suponer bastante interesante. Y es el que le dirías tú a un responsable de tecnología que a día de hoy está terminando de trabajar ese presupuesto para el año que viene, ¿no? Está ahí viendo en dónde tiene que invertir los dineros o inclusive que está terminando de invertir el presupuesto de 2025. ¿Dónde crees tú que es importante que empiecen a poner el foco, ¿no? Para poder, bueno, pues potenciar las empresas en ese sentido? De cara a 2026, bueno, o al ejercicio que Oh, empieza ahora mismo ya, exacto, porque el año, como todos sabemos, empieza en septiembre. exacto, exacto. Bueno, lo primero, más ingresos, menos costes. Esto es para todo, vamos, es universal y mucha ciber. La seguridad debe estar encima de la mesa. Como sabía que me ibas a hacer esta pregunta, he repasado un poco los últimos eventos que hemos hecho con Gran Empresa en materia de transformación digital para revisar dónde están poniendo el foco. Así que te he preparado 6 sobres. 6 sobres con el presupuesto para 2026. Cada sobre, digamos, contiene una cantidad. No todos pesan igual. Vamos a empezar con el más importante. El más importante se lleva un tercio del total del presupuesto en tecnología de mediana empresa. La recomendación sería para la ciberseguridad. Hemos insistido mucho en este podcast en ese tema y te diría No me sorprende. es que es básico. Es decir, podemos plantearnos muchos escenarios para ir más allá con nuestro negocio, pero si la base nos la rompen, se cae el castillo. O sea, eso es imprescindible. Entonces te diría que la mayor partida debería ir para la ciber. El segundo sobre se lo vamos a destinar a la gran tendencia, ¿no? A aquello que nos va a hacer llegar más allá, que son los datos y la IA. Necesitamos usar la IA para ser más eficientes, para que nuestros profesionales con experiencia vayan más allá. O sea, al final la IA a quien más útil le resulta es al profesional que veterano hasta cierto punto, que tiene experiencia. Esto los juniors, los pobres no van a estar muy de acuerdo conmigo, pero al final se van a tener que hacer un hueco peleando casi con la IA mano a mano, porque al final el que va a aportar esa capa de valor de la que hablábamos antes es el profesional veterano, el que tiene conocimiento experto, ¿no? Entonces, hay que invertir en IA y hay que invertir en esa calidad del dato de la que hablábamos antes. ¿Cuánto? Pues de un 20% en adelante, o sea, del presupuesto, ¿no? Luego, lógicamente, operativa de negocio se tiene que llevar una partida pues, en torno a un cuarto del presupuesto, infraestructura y ahorro, o todo lo que podamos ahorrar, una sexta parte. Y luego 2 sobres destinados en torno a un 10% cada uno de ellos, que irían destinados a experiencia de cliente y comunicación, lo hablábamos antes, comunicación de puertas adentro, comunicación de puertas afuera, hay que contar lo que estamos haciendo, es imprescindible. Esto puede que sea una deformación profesional, ¿no? Los periodistas siempre queremos contar las cosas, pero es que para la empresa es tan importante porque muchas veces pecamos o pecan las medianas empresas, las grandes no porque tienen músculo y lo hacen con mucha facilidad, ¿no? Pero la mediana empresa peca de no contar lo que está haciendo y yo creo que hay que destinar también una parte importante a eso. En el mismo sobre metería la atención al cliente, porque al final, ¿qué mejor comunicación hay que tu target
hable de ti bien, o sea, Exactamente. eso es imprescindible y El ahora boca a tenemos, boca. ¿qué nos permite la tecnología? Nos está permitiendo la omnicanalidad, entonces hay que atender al cliente desde todos esos canales y que se complementen entre sí, no vale con repetir lo mismo de diferente forma, ¿vale? Y por último, el último 10%, ese último sobre, el sexto sobre iría para personas. Vamos a cuidar lo que tenemos, a nuestros profesionales, vamos a formarles, vamos a orientarles, vamos a concienciarles con la ciber, vamos a poner a disposición herramientas, eso también sería importante, ¿no? Y bueno, pues nada, luego ya tips muy básicos de cara a 2026. Crear alertas para no pasarnos, probar cosas, medir mucho, apagar lo que no se usa, eso fuera, no nos vale para nada, revisar licencias, contratos, cumplimiento con la normativa, lo lógico. Bueno, pues yo creo que son bastantes y muy buenos consejos Y un para... último que no se me olvide, casi se me olvida, la sostenibilidad, muy importante. Lo decíamos al principio, va de la mano de la transformación digital y hay que atenderla también. Efectivamente. Pues nada, yo creo que hemos pasado por todo, no nos hemos dejado ningún punto ni nada en el tintero, así que nada, agradecerte de nuevo tu disponibilidad, de que hayas echado un ratito aquí con nosotros y bueno, que hayas compartido toda esta información y todas estas ideas con la gente que nos ve y que nos oye. Así que nada, esta es tu casa y esperamos que verte de nuevo y que vuelvas cuando quieras. El placer ha sido mío, Pedro, y nada, seguiré con mucha atención en los futuros capítulos de este podcast. Gracias, Tomás. Gracias a ti.